María va. Qué canción hermosa la de María va, interpretada por Antonio Tarragó Ros, hoy homenajeando a su padre, ¿no? Quien nos dejaba físicamente en esta tierra hace 47 años atrás. Antonio Tarragó Ros, conocido como el rey del chamamé, y su hijo también ha dejado y está dejando una huella grande en nuestra música. Gracias por atendernos, Antonio. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gustavo, o sea que papá no se llamaba Antonio. El único nombre de mi papá es Tarragó, porque el apellido nuestro es Ros. Ah, mira. Y mi papá se llama Tarragó porque era el apellido de su bisabuela, y como eran anarquistas catalanes, mi bisabuelo, uno de ellos, el abuelo de mi papá estuvo preso en el castillo Montjuïc, en Barcelona. Ajá. Y sus cuñados, que eran de apellido Tarragó, porque la abuela de mi papá se llamaba Rosa Tarragó, de Ros. Entonces cuando vinieron a la Argentina, pues ellos son parientes inclusive de los Escazani, ¿viste? Por eso entraron, porque si no, no lo iban a dejar entrar. Mi bisabuelo venía de una cárcel, imagínate. Ajá. Y los Escazani a su vez eran parientes de los Mateus de la Independencia, entonces tenían banca. Mirá vos. Entonces lo dejaron bajar a mi bisabuelo con su hijo Antonio, que es el papá de mi papá, Ajá. los Ros, o sea, a Francisco Ros, con su esposa Rosa Tarragó, cuyos hermanos habían muerto todos en la guerra civil. Entonces mi bisabuelo le pidió a mi abuelo que cuando tenga un hijo le ponga como único nombre Tarragó. Ah, mira. Así que ese era el nombre de mi papá. Pero Papá no se llamaba ni José ni nada. Ni Antonio. Y yo nada. me llamo en los documentos, me llamo Tarragó Antonio Ros. Pero sí, tu padre era el rey del chamamé, así sí lo conocí. Claro, sí. Era ese. Todavía Seguro. es. ¿Y qué Ah, diría, claro. qué diría Tarragó Ros de Antonito? ¿Qué diría de vos? Y qué sé yo, cosas... nosotros somos como un solo frente, ¿viste? Yo me encargué de lo que él no hizo, o sea, encarar un público diferente, más intelectual, más lector, que mi papá se ocupó en su momento de la paisanada, siendo muy identificado con eso, ¿no? Entonces somos una sola cosa. Yo no tengo, o sea, mi existencia no existe sin la existencia de mi papá, en todos sentidos te digo, ¿no? Y yo estoy orgullosísimo de ser un tarragocero. O sea, yo soy un admirador de mi papá. Pero no solo como artista, que es un artista extraordinario, sino por su entrega, como él amó a la gente, respetó a la gente, me enseñó a mí a poner los ojos en el valor y no el precio, es decir, a mirar a la gente que es valiosa por cómo es, no por lo que tiene. Claro. Fíjate vos, Antonio, que acá en Santa Fe es un estilo a los Merlo, ¿no? Monchito le transmite a sus hijos también lo mismo. Y seguro, eso es una... Porque el folclore en general, como los Carabajal, y nosotros... Los Rojas. Tenemos una misión extra, que no es solamente entretener, sino transmitir el amor por la tierra, cuando siempre tenemos casi todo en contra. O sea, los gobiernos, bueno, el gobierno anterior, el perro de él se llamaba Dylan, no se llamaba Gaucho, ni Chacarera, no, el Dylan, o sea, un chupamedielo norteamericano. Sí, un nombre extranjero. Y entonces, se llama Conan. Pero como siempre llueve de arriba para abajo, bueno, Macri celebró su llegada a la gloria con Queen. Ajá, es cierto. Entonces estamos frente a el cipallismo generalizado, y a este muchacho ahora le gustan los Rolling Stones. Sí. ¿Viste? Y es amigo de Donald Trump. Claro, pero bueno, yo puedo ser amigo de Donald Trump y ser tanquero. Claro. Antonio... Lo que soy yo, no de quien soy amigo, ¿no? Entonces, como siempre llueve de arriba para abajo, se transforma en una, digamos, que eso te estoy diciendo, al hablarte así estoy hablando de mi papá, porque mi papá pensaba así, sentía así, me hizo a mí sentir así. ¿No es cierto? Aunque esto me produzca un gran dolor,
sentir como siento. Ujú. Pero en el dolor está lo grande, o sea, las grandes canciones más bellas se escribieron desde el dolor, porque una gurisa te dejó, entonces hiciste una obra maravillosa. Dios nos manda a su hijo, no sé si viste hablar, Jesús, no lo mandó de joda, lo mandó sufriendo. O sea, el dolor tiene un alto valor de crecimiento, de reflexión, de hondura. Y el chamamé es una música hecha desde el dolor, desde el desprecio, aún inconsciente. Fíjate, la hierba taragüí está haciendo una publicidad y pone a mi manera un tema publicitado que, digamos, hecha la traducción por Polanca, pero que es francés. Ujú. Cuando el chamamé, y él tiene en el mapa de la provincia de Corrientes, el chamamé es patrimonio de la humanidad. Si habla a UNESCO, le parece maravilloso el chamamé, a lo de la hierba taragüí le parece poco. A de eso estamos hablando. Siempre, O sea, no solo siempre, los presidentes. siempre tu ¿viste? instrumento fue el acordeón, Antonio. Y el cerebro. Está bueno eso. O sea, hay muchos, Siempre pensé, por ejemplo, en este momento, si vamos con mi papá, hablaríamos esto con seguridad. No sé si deberíamos estar de acuerdo, porque mi papá era tan inteligente como mi abuelo. Entonces un día se ponía en contra de los curas y me ganaba la discusión. Un día se ponía a favor de los curas y me ganaba de nuevo. ¿Viste? Pero con argumento, ¿no? acá, El dilema de ahora es, por ejemplo, yo veo que todo el periodismo, lo más debe ser por plata, porque si yo, están dando a la hidrovía y a la hidrovía, que es una máquina de contaminar agua, que en el mundo donde el mundo no tiene agua potable, nosotros tenemos Río Paraná y nos ven la hora de llenarlo de barcos que contaminen y hagan mierda al Río Paraná, cuando tenés la posibilidad de poner trenes a la par. Este país está en chupamedia de los ingleses. ¿Por qué no en vez de escuchar a Rolling Stone y los Beatles, por qué no ves lo que hacían los ingleses? Cuando había mucho más agua que ahora y los ingleses de navegar algo sabían, la batalla de Trafalgar, todo, ¿no? Han conquistado el planeta, los ingleses. Bueno, ya que a ellos les gustan tanto los ingleses, los Beatles y los Rolling Stone, ¿por qué no les copian que cuando ellos traían el quebracho del fondo, del norte, lo traían en trenes? ajá. Que tenían más agua que ahora el río, y de navegar sabían más que ellos. Antonio, vuelvo al acordeón porque acá en Laguna Paiva, una ciudad ferroviaria. Yo te digo todo esto porque el acordeón expresa algo, la verdad no es un ruidito que está ahí como una matraca. Te iba a decir, hay hay muchos jóvenes que se vuelcan ahora al acordeón. En Laguna Paiva hay un chiquito de 15 años, el ángel del acordeón, le dice Valentín Ávila. Y uno ve que cada vez más se vuelcan a ese instrumento. ¿Qué tiene de enamoradizo? Bueno, el acordeón es un instrumento que se inventó para llegar a Dios. Fíjate vos. Es una especie de ascensor, de escalera, de camino para llegar a Dios, porque el acordeón lo inventa Damián, que es un austríaco, porque se necesitaba un órgano portátil, porque las misas, para buscar adentro tuyo a Dios, de eso se trata, rezar, para llegar a Dios. Entonces, como estaban peleados con la iglesia y no podían hacer misa donde estaban, en las iglesias donde estaban los órganos, inventaron un órgano portátil. Bandoneón y el acordeón. Ajá. De eso se trata. O sea, fíjate vos, y es tan del pobrerío el acordeón, que yo que hice la ficha donde era un concierto para acordeón de Berbilera y orquesta en el año 80, Ajá. porque no hay concierto de Beethoven para acordeón y orquesta sinfónica, no hay. Es un instrumento siempre del pobrerío, siempre marginal. Acá me dicen desde Laguna Paiva precisamente que tu padre estuvo en el Club Colón de Laguna Paiva, hoy se llama El Fortín, y nos dice el Pipa Rossi, un oyente de allá, que lo conoció, y Tarragocito era un joven, que vos tocaba en una chata grande, ¿puede ser? Claro, de eso se hacía en los escenarios. ¿Y Paco Müller de Laguna Paiva te suena? ¿Animador de domas? Sí, seguro. Las domas, esa maravilla de deporte, donde los que no saben creen que el caballo está ahí. Es un caballo de carrera. ¿Viste? El caballo que está en un estudio, pero el caballo de doma está libre y se divierte tirándolo a la mierda al jinete y qué sé yo, ¿viste? Ajá.
porque yo soy un tipo muy de a caballo. Sin embargo, hay quienes están en contra de la doma, Sí. porque están en contra de las industrias nacionales. En una doma se venden la empanada criolla, los ponchos, las artesanías gauchescas, el guasquerío, se dicen poemas en décimas, o sea, el arte, la cultura, la hondura, toda está en una doma. Uh-huh. Y pues, la chineteada es una cosa más, nada más. Ahora hay excesos que, como en el fútbol, tendrían que ser castigados los de la doma. Aquel que te pega un caballo, ¿no es cierto? Tiene que ser prohibido que suba más un caballo, descalificado. La canción Porque Carito. eso no se hace con los animales. La canción ¿viste? Carito, la canción Carito que la hace también León Gieco, es tuya, ¿no? De León es la letra y mía es la música. León es un hermano que adoro. Recién estábamos hablando con la Andricina diciendo que todos mis amigos son todos italianos, al final, ¿viste? Pero León... Pero León es León es santafesino, de Cañada Rosquín. Claro, una manga italiana. O sea, León, bueno, León es uno de una generosidad y de un talento impresionante. Una vez yo estaba por comprar una casa y no me alcanzaba para una casa muy buena, hasta el punto si era la que me iba a comprar, que mi mujer le decía Machu Picchu porque tenía ese musgo, viste, gordo del Machu Picchu, ese Sí. musgo gordo, viste, así, de la humedad. Ahora me hubiera llenado de oro porque ahora está de moda, se llama Palermo Hollywood. Porque, viste, nunca le van a poner Palermo Cuesta, así, sino un chamamé con León que le pedimos el Palermo Viejo. Y bueno, entonces León, cuando yo le fui a mostrar otra casa que estaba muy lejos de poder yo comprarle, y él justo venía de España y tenía plata y me llevó me dijo, bajate, y me dio un montón de plata porque yo me puedo comprar esa casa un poco mejor. Sí. Antonio, para despedirte, de las 800 obras que tenés registradas, si tuviera que quedarte con una, sería imposible elegir una. Es difícil, sí, es muy difícil. Es muy difícil porque es una manera de comunicarme. Yo con Miguel Ángel Morelli tengo una canción que hicimos los dos medio lagrimeando, acordándonos de esos amores que uno están sufriendo, ¿no? Falleció hace poco, sabías, ¿no? El romance pueblero. Siempre estuve muy... Falleció hace poco sí. Miguel Ángel Morelli. Sí, ya lo sé, yo estuve muy cerquita de él, es más, el médico de él, el personal estaba casado con una gurisa de él. Ajá. Y que yo lo conozco a los colegas. Yo estoy muy cerca ahí de Santa Fe, yo soy bastante vecino, ¿viste? Desde el alma. Como una vez le preguntaron a una persona, a mí muchos la tienen por santafesino, por rosarino, porque yo viví muchísimos años por ahí. Ajá. Entonces yo le digo, mirá, un santafesino nace donde se le canta. Yo nací en Cruzupatía, pero por eso le digo, un santafesino nace donde se le cantó. Sí. ¿Y tu padre murió en Rosario, en Santa Fe? Sí, seguro. Y yo crucé por el túnel ahí con el resto de mi papá, que lo llevaba a Cruzupatía, con una ambulancia que nos dieron del hospital militar de Curuzú, porque era el año 78. Sí. Y cuando pasamos a la provincia de Entre Ríos había gente en la puerta de los campos con el sombrerito en la mano, se habían enterado que iba a pasar mi papá. Mirá vos. Sí. A mí me gusta mucho. Siempre me acuerdo de esas escenas, porque en una de esas escenas estaban los mellizos de Ángel, con el sombrerito en la mano. Alfredo y Antonio, creo, ¿no? No, Alfredo, estaban los mellizos, son Alfredo y... ¡ay! Se me fue el nombre. Atilio. Ahí Atilio, y el Atilio es más, cuenta. Antonio, me encanta mucho María Bá, recién lo pasábamos. ¿Tiene algo que ver con lo religioso ese tema? María Bá está, digamos, inspirada en una película que se llama La Hora de María, el pájaro de oro, cuyo autor del libro es Gudiño Kiefer, que es un santafesino. Ah, mira. País de Reconquista. Claro. Mira, me pregunta... Y el cuento se llama La Hora de María y el pájaro de oro, se llama ese cuento. Y con eso se hizo la película y yo en base a ese cuento escribí una de mis obras amadas. Así como para mi papá, Madrecita, por ejemplo, todo el que aprende a tocar el acordeón aprende con Madrecita, yo incluido. Bien. Bueno, para mí, María Bacre. Me preguntan si todavía conservás el acordeón de tu padre. Sí, tengo 2 acordeones de mi papá. Ajá, qué lindo. Y hay
Andé a arreglar toda y a sacar todo el aroma de mi papá que tenía, si no, no la podía tocar. Qué Porque lindo. tocaba y me venía el aroma de mi papá y me ponía a llorar. Entonces la llevé, qué aproveché fuerte. para hacerle un service completo Qué fuerte. y un acordeón blanca de mi papá que la tenía Angelita, la compañera de mi papá, Qué fuerte. y ya no está. Y entonces la traje y tenía algunas cosas, le voy a aprovechar, le voy a sacar ese aroma de mi papá que cuando toco me viene, porque si no no puedo tocar. A 47 Vos, no sé años. si vos me entendiste esto, vos por ahí tenés un saco de tu padre, Sí, de tu madre, sí. de una persona amada, y tiene el aroma, ¿viste? Sí, el Y, olor. bueno, pero El olor. sí, a veces me deja tocar, que me estaba tocando una vez con los chachaleros, Sí, y iba a tocar Camilo de Aronal de mi papá, sí. y yo tenía que contar una anécdota, y primero tocaba Sargento Coral y después los chachaleros, el teatro de ópera con los chachos, y me vino el aroma, y bien, y yo voy a llevar el acordeón a mi papá. Mm. Para sí lo tengo él ahí en este momento tan lindo, y cuando me viene el aroma de mi papá me puse a llorar y no podía hablar, porque yo tenía que contar una anécdota. Qué ¿Viste? Cuando bárbaro. yo escuchaba a los que echaron en Curuzú, tenía una radio pica que me había arreglado mi papá, y pues nos poníamos al lado de esas columnas de la luz, ¿viste? para que no se vaya la onda. Claro, la ¿Viste? señal. Bueno, se Claro, cumple. Sí. y ahí estaba Cinco Negui, tenía una radio que se llamaba Siete Mares, no sé cómo, ¿viste? Ah, Tono Mac, cosa muy chiquito, para una que tenía esa radio se di cuenta que tenía, qué sé yo, una nave como para ir a la luna si quería, digamos, ¿no? Y entonces estaba escuchando a los chachaleros y le robaron la radio despacito porque tenían la ventana. Sí. Y el choque se iba a la onda. Y entonces yo tenía que contar eso, se va a la onda, dijo Cinconegui, y era la radio que lo llevaba. Y yo tenía que contar esa anécdota, y cuando me llegó el aroma de mi papá, viene el gran aplauso, Sargento Cabral, y yo me quedo con el acordeón y me dice Facundito Saravia, contá la anécdota, boludo, contá, viste así por abajo, ¿no? Mientras la gente aplaudía. Yo le digo, no puedo, porque estaba llorando. Estaba El Goro llorando. Saravia el papá Saravia me ve llorando, y se pone a llorar él también, y empieza a hablar él, tampoco habló. Terminó hablando Figueroa con uno que jugaba al golf, qué sé yo, el chino, no sé cuánto, ¿viste? Antonito, Un papelón, Antonito, te con el agradezco, acordeón de mi papá. te agradezco Y bueno, enormemente pero- el recuerdo de tu padre a 47 años del adiós, ¿no? De Tarragorro, el rey del chamamé. Sí, Yo imaginarás el agradecimiento que tengo yo, que lo tengas en tu corazón, o vos y tu compañero, a sí, mi papá, sí, sí. que ha amado Ah. tanto a la gente, que se ha entregado tanto, que se inmoló. Cuando él iba a la última gira que hizo, llevaba en el bolsillo de la corralera pastillas sublinguales, por si le venía un infarto, meterse una pastilla. Eso lo encontramos en la ropa en mi papá. Te mando un Tenía abrazo. las botas Sí. con cierre, porque se le hinchaban tanto los pies que después no se las podía sacar. Ese era mi papá. Por eso lo ama tanto la gente, porque él lo ama. Te mando un abrazo. Gracias, Nini. Gracias. Un gran abrazo. Antonito, Tarragorros, para diferenciarlo de su padre, que también se lo conocía como Antonio, aunque nos dijo recién que no se llamaba Antonio. Tarragorros. Lo recordamos, Hoy un aniversario más de la muerte del rey del chamamé. Hablábamos con su hijo Antonio Tarragorros en Todos para Uno, Vespertino.